Buenas noches, licenciada y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el tema asignado Fisiología de las enfermedades gastrointestinales y dietoterapia. La primera enfermedad de la que vamos a hablar es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE y esofagitis. Esta enfermedad es más propensa a que la sufran las personas con obesidad y las madres gestantes. El reflujo gastroesofágico se considera un proceso fisiológico normal que podría ocurrir varias veces al día en niños, lactantes y personas adultas sanas. La enfermedad por reflujo gastroesofágico ya es una forma más grave, crónica o de larga duración que el RGE y se define como síntomas o complicaciones como consecuencia del reflujo. Los tipos de ERGE pueden distinguirse por esofagogastroduodenoscopía. Fisiopatología de la ERGE. La unión gastroesofágica funciona como una barrera antirreflujo. El mecanismo más frecuente de reflujo son las relajaciones transitorias del esfínter esogástrico inferior, que son desencadenadas por la distensión gástrica y sirven para permitir que el gas sea expulsado del estómago. Para que el reflujo tenga lugar, la presión de porción proximal del estómago debe ser mayor que la del esófago. Los posibles mecanismos implicados en la enfermedad por reflujo gastroesofágico son la disminución de la salivación, la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, entre otros. El esófago de Barrett es un trastorno precanceroso en el que el epitelio escamoso normal del esófago es sustituido por un epitelio revestido por células cilíndricas anormales. La ERGE es un factor de riesgo para la EB. Las personas con EB presentan mayor riesgo de desarrollar un cáncer denominado adenocarcinoma esofágico. La fundoplicatura de Nissen se descubrió por primera vez como un tratamiento que presentan mayor riesgo de desarrollar un cáncer denominado adenocarcinoma esofágico. La fundoplicatura de Nissen se descubrió por primera vez como un tratamiento para la esofagitis por reflujo grave hace muchos años. Las pautas dietéticas tras una fundoplicatura de Nissen son dieta líquida, consumir comidas pequeñas y frecuentes, tragar pequeños bocados y masticar de forma concienzuda, beber agua despacio y después de 2 meses se incorporan nuevos alimentos a la dieta. Algunos de los alimentos restringidos son los frutos cítricos, las bebidas alcohólicas, las comidas chatarras y debemos evitar los alimentos secos que son difíciles de pasar por el esófago. Cáncer de cabeza y cuello. Comprenden tumores malignos de la cavidad oral, la orofaringe, la laringe y el esófago. El impacto sobre la función de la parte superior del tubo digestivo tiene o da lugar a la desnutrición. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello por lo general son intervenidos quirúrgicamente y estos afectan negativamente la deglución. Es por eso que para garantizar la entrega segura de una nutrición adecuada, algunos pacientes necesitarán nutrición enteral adicional debido a sus déficits estructurales y sensitivos. Cirugía de estómago.
La principal indicación de una esofagectomía es el cáncer de esófago o el esófago de Barrett con alto grado de displasia. A menudo un paciente sometido a una esofagectomía consulta por disfagia, disminución del apetito, efectos secundarios en la quimioterapia y pérdida de peso. Estos pacientes por lo general son sometidos a una nutrición enteral o parenteral. Los alimentos restringidos en este caso son los frutos secos, la mantequilla, las bebidas alcohólicas, las carnes duras, los panes y bollos. Como siguiente tema tenemos el carcinoma gástrico o también llamado cáncer estomacal. Para hablar de esto primero tenemos que hablar la fisiopatología en sí de este trastorno. Se dice que es un crecimiento descontrolado de las células que cubren la superficie interna del estómago. Casi todos los casos de cáncer se deben a la mutación o activación anormal de genes que controlan el crecimiento y mitosis celular, o en cortas palabras, oncogenes. Los factores de riesgo son el tabaquismo y una dieta de alimentos procesados con mucha sal o una infección crónica de Helicobacter pylori. Esto quiere decir que la ingesta excesiva del tabaco y alimentos procesados dañan a largo plazo las paredes del estómago, causando pequeñas llagas y a largo plazo creando así pequeñas células malignas o causadas por la mitosis o oncogenes. Bueno, los síntomas se manifiestan tarde, por ello se pasa desapercibido hasta que la enfermedad ya se encuentra en un estadio demasiado avanzado. Más adelante, los síntomas incluyen sensación de distensión abdominal, o sea, dolor abdominal. Después de comer, sentirse lleno después de comer pequeñas porciones de comida, náuseas, acidez estomacal o indigestión. En muchos de estos casos, las personas tienden a tener disgeusia, es decir, toda comida que prueban les sabe mal, a una especie de sabor fierroso. Los tratamientos incluyen cirugía, medicamentos, radioterapia, quimioterapia. En situaciones extremas se aplica la gastrectomía, que implica la retiración parcial o total del estómago. Bueno, de este punto hablaremos en el siguiente enfoque. Bueno, tratamiento nutricional. Está determinado por la locación del cáncer, las características y alteraciones funcional y estadio de la enfermedad. Acá les vuelvo a recalcar que esto depende del estado avanzado de la enfermedad. Bueno, la gastroctomía es uno de los posibles tratamientos, pero puede tener dificultades de nutrición tras la cirugía. Este procedimiento en la actualidad está siendo empleado no solo para combatir este mal, sino también para reducir de peso, es decir, usando la bariatría. En casos avanzados, se debe recibir una dieta ajustada a su tolerancia, preferencia y comodidad. Como les voy a recalcar, los pacientes en este entorno sufren de disgeusia, ya que los alimentos que ingresan no les saben muy bien. Por eso es preferible darle el alimento a la tolerancia, a preferencia, para que estos se sientan más cómodos al momento de ingerirlos. Bueno, en las etapas finales se debe plantear el uso de una vía alternativa como una sonda alimentaria, gástrica o intestinal, es decir, enteral o parenteral, ya que no toleran la alimentación oral. Y lamentablemente en estos casos los pacientes llegan tan solamente a tener dietas líquidas, pero al no poder recibir alimentos de forma oral, se tiene que optar por las vías enterales y parenterales. Como siguiente punto, hablaremos sobre la gastroparesia o vaciado gástrico retardado. Primero, hablamos de la fisiopatología. Es una enfermedad que afecta el movimiento normal y espontáneo de los músculos, la motilidad del estómago. Las causas más frecuentes son infecciones víricas, diabetes, cirugías o idiopáticas. Sus síntomas consisten en la distensión abdominal, o sea, el agrandamiento del estómago, disminución del apetito, anorexia, náuseas y vómitos, sensación de saciedad precoz, halitosis y hipoglucemia postprandial. Bueno,
La formación de besores resultado de los alimentos no digeridos. Acá tenemos que decir que los besores vienen a ser alimentos que no están completamente digeridos. Esto se debe a la ingesta de alimentos no necesariamente para el paciente. Ahora hablamos del tratamiento nutricional. Los factores dietéticos fundamentales que afectan al vacío gástrico son en orden de importancia clínica, como el volumen líquido frente a los sólidos, hiperglucemia, fibra, grasas y osmolaridad. Esto quiere decir que al momento de tratar nutricionalmente a estos pacientes se debe tener en cuenta la aceptación del alimento que va a recibir. En caso de la fibra hay que tratar de evitar el consumo, ya que al momento de consumirlo esto queda residuos y genera las obesores. Se recomienda reducir los volúmenes de comida, pero aumentar la frecuencia de consumo de dietas. Es decir, el consumo de los alimentos tiene que ser reducido, pero sí tenemos que aumentar la frecuencia de estos. Pero para ello se tiene que aplicar una dieta estricta, ya sea blandas o líquidas. Es recomendable evitar los alimentos ricos en fibra, les cabe recalcar, o suplementos de estos, ya que aumenta el riesgo de la formación de besores. Otro punto a recalcar es masticar bien los alimentos antes de consumir, tanto como frutos y vegetales tienen que estar completamente cocidos. Y otro punto muy importante es recalcar la disminución del consumo de grasas. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos enfermedades relacionadas con problemas al estómago. Entre ellos tenemos la dispepsia. Según la fisiopatología, esto normalmente se le conoce como indigestión. Esto nos hace referencia a ciertas molestias y dolores persistentes en la parte superior del abdomen. Estos normalmente son relacionados con otros tipos de problemas, tales como el reflujo esofágico, la gastritis, úlcera péptica y las colecistopatías. Entre las colecistopatías está los cálculos biliares, la inflamación de la vesícula biliar. Según su sintomatología, suele ser confundida con otros problemas, tales como el reflujo gastroesofágico, también con el síndrome del intestino irritable, la ansiedad y la depresión. Lo que es la dispepsia funcional, o también conocido como la dispepsia no ulcerosa, nos describe que son ciertas molestias en la parte del esófago, estómago o duodeno de manera persistente, pero sin trastornos asociados. Normalmente de manera anual, entre un 15 a 20% de los adultos refiere síntomas tales como la dispepsia funcional, molestias abdominales inespecíficos, lo que es la distensión, sensación rápida de saciedad, náuseas y eructos. Cuestión de lo que es tratamiento nutricional médico, en el campo dietoterapéutico, ¿no? Hay ciertos factores que suelen estar implicados, ¿no? Tales como el consumo abundante de comidas, el consumo elevado de grasas, comida, también el azúcar, cafeína, especias y hasta el alcohol. Como tratamiento nutricional médico, es bueno reducir lo que es la ingesta de grasas, comidas menos abundantes, lo que es una dieta hipocalórica, ¿no? O sea, alimentos bajas en índice calórico, y alcanzar lo que es un peso saludable. Con respecto a las bebidas alcohólicas, sabemos que estos afectan en lo que es la función gastrointestinal, ¿no? Y se recomienda limitar su consumo. También es recomendable que el paciente haga actividad física, ¿no? Mínimamente moderada, ya que esto lo va a favorecer en el desplazamiento de los alimentos. Y por último, también es bueno implementar lo que es un apoyo emocional y el manejo conductual, ya que esto va a estimular al paciente a que pueda tener un mejor control o un régimen en la cual puede adquirir y consumir sus alimentos. Alimentos que el paciente puede consumir. Tenemos cereales integrales,
cereales sin gluten, así como el arroz, maíz, mijo, etc. Estos alimentos son bajos en índice glucémico y de fácil absorción, tales como también el pan tostado, las tortillas de arroz y maíz. Tenemos también el arroz, las papas, el boniato y el pescado. El pescado de preferencia tiene que ser blanco y evitar, ¿no?, en lo más mínimo el consumo de pescados azules, o sea, de origen de mar. También tenemos el pollo, el pavo y el conejo, ¿no?, los caldos vegetales, excepcionando lo que son el apio, cebolla, tomate o pimiento, ya que estos van a alterar la mucosa gástrica. Los huevos, de preferencia, tienen que ser de clara. El aceite de oliva de baja graduación, esto también de preferencia sin coccionar. Y finalmente, para hidratarnos es muy fundamental el agua. Alimentos que no debe consumir. Entre ellos tenemos los alimentos ácidos, tales como el tomate, el pimiento, el apio, el ajo, la cebolla, naranjas, mandarinas, piña, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque es de un pH sumamente ácido, ¿ya? Y estos van a irritar el revestimiento del epitelio gástrico y puede provocar úlceras, si en caso no se trata o si se persiste con este tipo de alimentación. También están las bebidas alcohólicas, entre ellas está incluida la cerveza y el vino. También está el café, el té, las bebidas azucaradas, las gaseosas, los zumos y los smoothies hechos a base de frutas ácidas. Los smoothies son como batidos. Los frutos secos, en especial los fritos, por ser ricos en grasas y fibra. Como bien sabemos, la fibra dietética no es sintetizada por el organismo. Es por eso que puede causar efectos negativos. La miel y la menta, debido a su elevado aporte también de ácidos orgánicos. Trastornos intestinales. El estreñimiento se define habitualmente como deposiciones, dificultades o infrecuentes. Es uno de los trastornos intestinales más frecuentes en los países occidentales, presentándose en un 5 a un 25% o más de la población. La fisiopatología del estreñimiento puede estar causado por factores relativos al estilo de vida, como por ejemplo la hidratación inadecuada, la ausencia de ejercicios. Las causas más frecuentes de estreñimiento en personas sin otros problemas de salud son desatender repetidamente la necesidad de defecar, ausencia de fibra en la dieta, ingesta insuficiente de líquidos, inactividad y uso de ciertos medicamentos. El uso crónico de laxantes estimulantes puede alterar la estructura y la inervación del colon. Los fármacos opiáceos se unen a los receptores intestinales de la motilidad y su uso crónico puede provocar estreñimiento, retraso del vacío gástrico, náusea y dolor abdominal. El tratamiento nutricional básico del estreñimiento en personas sin otros problemas de salud consiste en el consumo de cantidades adecuadas en fibra, tanto soluble o insoluble, así como de líquidos. La fibra aumenta el líquido fecal colónico, la masa microbiana, el peso de las heces, frecuencia de deposiciones y la velocidad del tránsito colónico. Con el líquido apropiado, la fibra es capaz de ablandar las heces y facilitar su evacuación. Directrices para dietas ricas en fibra. El aumento de consumo de pan y cereales integrales de 6 a 11 raciones diarias. El aumento de consumo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos y semillas comestibles de 5 a 8 raciones diarias. El consumo de cereales ricos en fibra hasta conseguir como mínimo una ingesta diaria de fibra, que es de 25 gramos en mujeres y un 38 gramos en hombres. El aumento de ingesta de líquidos para lograr un mínimo de 2 litros diarios. Alimentos ricos en fibra. Tenemos las frutas, que son las moras, las peras, las manzanas, las fresas. Las verduras como el brócoli, el coliflor, el maíz, el col. Las hortalizas como la alcachofa, el repollo, frutos secos, pasas, higos, castañas, almendras. Alimentos prohibidos, papas fritas, comidas rápidas, carne, alimentos preparados como algunas comidas congeladas y meriendas, alimentos procesados como perros calientes o algunas comidas para microondas. Otro trastorno intestinal tenemos la diarrea. Se caracteriza por deposiciones frecuentes de heces líquidas, habitualmente superiores a 300 mililitros, acompañada de una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos, especialmente de sodio y potasio.
La diarrea como resultado de un tránsito acelerado del contenido intestinal a lo largo del intestino delgado, menor digestión enzimática de los alimentos, menor absorción de líquidos y nutrientes, mayor secreción hacia el tubo gastrointestinal. La fisiopatología se debe a un proceso inflamatorio, infecciones víricas, bacterianas o fúngicas, medicamentos, consumo excesivo de azúcar o lesiones de la superficie de la absorción de la mucosa. Tipos de diarrea. Tenemos las diarreas agudas, diarreas exudativas, diarreas osmóticas, diarreas secretoras, diarrea de hiperabsorción y diarreas provocadas por medicamentos. El tratamiento nutricional que se da a este problema son las reposiciones de líquidos y electrolitos necesarios. El primer paso es mediante las soluciones de rehidratación oral y las dietas restrictivas, como compota de manzana, pan tostado, compuesta por plátano y arroz. Tienen pocos nutrientes y no hay indicios de que sean necesarios en las diarreas agudas. El tipo de régimen que se usa en este problema es la líquida restringida para mantener hidratado al individuo. Ejemplo como infusiones, caldos, gelatinas. Las restricciones que se hacen mediante este problema son las grandes cantidades de hidratos de carbonos que pueden dirigirse a absorberse mal, aquellos alimentos que estimulan la secreción de líquidos o las que aceleran el tránsito gastrointestinal. Los alimentos permitidos y prohibidos son: los alimentos permitidos es el arroz blanco hervido, sopa de pasta o sémola de trigo, zanahoria cocida o en puré. Los alimentos prohibidos son las grasas, fritos, dulces, helados, pasteles, café, frutas poco maduras. Siguiendo con el tema de enfermedades gastrointestinales, tenemos las enfermedades inflamatorias que se dan en dos formas, principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La aparición se produce cada vez más en pacientes de 15 a 30 años, pero en algunos casos aparece en personas de avanzada edad. Se da en países industrializados y desarrollados, con mayor incidencia en España y Estados Unidos. La fisiopatología de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, que puede afectar la boca hasta el ano. Pero aproximadamente del 50 al 60% de los casos afectan al hilo distal, lo cual hace que el paciente no pueda absorber las vitaminas, mayormente las liposolubles y los minerales. En la colitis ulcerosa se limita al intestino grueso y al recto. Afecta más al intestino grueso y al recto. Comparten sus manifestaciones clínicas, pueden ser diarrea, pérdida de peso, retraso de crecimiento, si en casos puede afectar a niños, la hiperhomocisteinemia, que es una elevación de los aminoácidos homocisteína en sangre, obstrucciones de gastrointestinal parciales. Eso se da mayormente en la enfermedad de Crohn. En esta imagen podemos apreciar que la enfermedad de Crohn compromete al intestino delgado y grueso en áreas salteadas del intestino normal. Podemos ver que afecta al hilo distal y la pared engrosada. Hay estrechamientos, las ulceraciones son lineales y hay una inflamación del espesor total de la pared colónica. En la colitis ulcerativa no afecta al intestino delgado, mayormente afecta al intestino grueso. Podemos apreciar que la pared permanece delgada. Existen pseudopólipos y las úlceras son superficiales. Existen 3 tratamientos, que es el tratamiento médico, que hay 4 medicamentos que se utilizan en estas enfermedades, como es el corticosteroides, antiinflamatorios, inmunodepresores, antibióticos y fármacos anticitocinas. El otro tratamiento podemos apreciar que es el quirúrgico. Si en caso el tratamiento médico fracasa,
Existe el tratamiento quirúrgico que hace la resección intestinal que puede provocar un síndrome de intestino corto. La nutricional podemos apreciar la fórmula enteral que puede ser por vía oral o por sonda, si fuera así el caso. Consumo de alimentos que son bien tolerados. La nutrición en pacientes con enfermedad u obstrucción graves, puede existir la nutrición parenteral. Los suplementos múltiples, como son las vitaminas que contengan ácido fólico, vitamina B12 y B6. La administración de suplementos de ácidos grasos omega 3 que va a permitir que las inflamaciones sean menos. Considerar también el uso de prebióticos y probióticos para que la microflora ayude en la recuperación o la mejoría de los síntomas de esta enfermedad. Modificar el uso de fibras según sea necesario, dependiendo de la enfermedad en qué estadio esté. Realizar pruebas en busca de intolerancia alimentaria. Existe una fase en remisión o asintomática. En este caso se tiene que evitar lo que son espinacas, las naranjas, embutidos, alcohol, café y picantes, también lo que son las mantequillas y lácteos enteros, alimentos flatulentos como es el col, el coliflor, los cereales integrales, bebidas con gas, legumbres con piel, alimentos con sorbitol que contienen los caramelos, chicles, bebida light y cero. Los alimentos a potenciar, podemos ver el pescado blanco y las carnes blancas. Alimentos ricos en omega 3 tipo EPA, que son los que contienen los pescados azules. Alimentos ricos en betacarotenos, que podemos apreciar la papaya, el mango, la zanahoria y la calabaza. El germen de trigo y el aguacate, que aportan vitamina E, C y selenio y zinc. El aceite de oliva. También lo que son las bacterias lácticas, en el caso de que el paciente pueda tolerar. También tenemos los alimentos que aportan quercetina, como es cebolla, manzana, col y brócoli. La alimentación durante un brote de Crohn. Tenemos que evitar el consumo de fibra insoluble procedente de cereales integrales y la piel de las frutas. En este caso, el consumo de frutas debe ser cocidas. Hacer una dieta sin gluten y sin lactosa, sobre todo si hay diarrea. Consumir alimentos que aporten fibras solubles en pequeñas cantidades. Evitar los alimentos ricos en grasa y facilitar la hidratación del cuerpo ingiriendo agua, caldo vegetal, té y suero oral. Aumentar el consumo de betacarotenos que hemos mencionado anteriormente. También tomar yogur probióticos o suplementos. Hacer ingesta de poco volumen y espaciadas en el tiempo para facilitar la digestión. En este caso se puede recomendar hacer 6 comidas al día.